Bueno, muchas gracias a todos. Efectivamente, como dice Irene, estamos aquí en esta representación de un grupo que somos más, que dentro de todo este grupo y de todo este conglomerado de profesionales que nos vamos uniendo en torno a estos intereses, hay una serie de ellos que nos hemos caracterizado por entrar directamente o más específicamente en la investigación sobre el juguete, sobre el artilugio de juego, el instrumento, el objeto mediador, pónganle el nombre que quieran, pero bueno, ese elemento a través del cual el niño, y no solo el niño, juega, es decir, a través del cual se incentiva el juego y a través del cual pues también se puede transmitir conocimiento, como todos los que estamos aquí sabemos, ¿no? Para comenzar esto y para hacerlo ágil, y tenemos muchas cosas que presentar, pues fundamentalmente yo traía estas imágenes porque además somos todos arquitectos, estamos todos trabajando en esta línea y el arquitecto ya de por sí, por nuestra propia manera de trabajar y de hacer, pues es bastante recurrente esta relación con las escalas, con los materiales, con el proyectar, con la creatividad, al mismo tiempo que trabajamos con lo manipulativo. Estas son dos imágenes, vamos a decir, históricas de uno de los famosos arquitectos. Los arquitectos presentes en la sala lo conocerán perfectamente, es el danés John Utzon, en dos momentos vitales de su vida diferentes. La imagen de la izquierda es un Utzon en edad adulta, en el que está sentado allí como un niño, ¿no?, en su moqueta, trabajando con estas maquetas para una arquitectura prefabricada, tanto en materiales como en ideas, que es su famoso proyecto de arquitectura expansiva, tratando de crear múltiples soluciones a partir de un número limitado de piezas, algo tan habitual en el mundo del juguete también, ¿no? Las combinaciones, las piezas. Dice Roberto Cardil, otro de nuestros amigos y otro de los miembros de este colectivo, que el juguete de construcción hay una máxima, un teorema, que es que siempre faltan piezas, ¿no? Si tuviésemos más piezas siempre podríamos construir más, pero también está la visión al revés, a la contra, que es decir, y con el menor número posible de piezas diferentes o singulares, ¿cuántas cosas seríamos capaces de crear? Bueno, estas cosas podemos hacerlas pensando que es un juguete o que es un sistema constructivo. Un Utzon joven, en la otra imagen, está proyectando uno de sus grandes edificios icónicos, que es la Sydney Opera House, la ópera de Sydney, gran icono del siglo XX, y en ese caso está trabajando con su equipo, su atelier, en un trabajo colaborativo de equipo, en una escala ya grande. Vemos cómo intenta proyectar todos en conjunto, y el juego también puede ser eso. El juguete sabemos que puede tener diferentes escalas, puede tener una escala doméstica de la casa, de la trabajar sobre la mesa, o puede tener una escala grande, colaborativa, y en ese sentido también existe mucha bibliografía y mucho interés. Por seguir con este tipo de ideas, existe esta combinación, existe, vamos a decir, que un auténtico campo de estudio, y parte de los integrantes de la mesa de juguetes pues se dedican a la parte más analítica, más estudiosa, tanto a lo que es el objeto en sí como, y aquí vemos, a todos estos manuales, a todas estas instrucciones, que ya sean para el niño, ya sean para el maestro o para el docente, todos aquellos contenidos que pueden ir ligados al simple acto de jugar. Sí. Me piden que hables más despacio. Ay. Que las traductoras no consiguen respirar. Es que era el juego que estaba planteando. Pero intenta no asumirlo, si no me hablas despacio un minuto y después embalas. Venga, no te Sara, preocupes. ayúdame. Cuando hable rápido me lo paras, por favor. Gracias, disculpa. Bueno, pues no pasa nada. Yo también puedo hablar más despacio. Yo es que tiendo a hablar muy rápido, lo siento. Bueno, lo cierto es que el terreno, pues podemos sumergirnos en el siglo XIX, el siglo XVIII, podemos venir de todas esas teorías de los Pestalozzi, de los Froebel, o podemos seguir a lo largo de todos los siglos, del siglo XX, del siglo XXI, y podemos abrirnos hacia el mundo de las patentes, hacia el mundo de lo industrializado, hacia el mundo de los materiales. Es que me caliento solo. Bueno, esta es una imagen de un sistema constructivo, por ejemplo, una patente de 1914. Ya. Bueno, como es muy visual, también podéis ver que un sistema de un juguete, un sistema constructivo, es un sistema que también es un sistema que podríamos hacer grande y convertir en un sistema constructivo real, vamos a decir real, cuando nos referimos a la arquitectura. Es decir, cuando ayer Anabel presentaba la Expo Activa y nos hablaba de cómo interpretar todas las cajas siguiendo
la geometría, es decir, desde el punto hasta el pentágono, pasando por lo informal y luego el efectismo de la luz y todo lo que ello transmite. También podríamos hablar de otra lectura, que es intentar leer la Expo Activa, la que os invito a que paséis si alguno no ha ido todavía, desde un punto de vista constructivo. Es decir, ¿qué significa constructivamente trabajar con bloques? Es decir, trabajar con masa, trabajar como trabajaríamos en la arquitectura desde el ladrillo, el bloque, o lo medieval, o trabajar por paredes, como podría ser el juego, por ejemplo, de Fabiola o el de Sara, que es trabajar por caras, como trabajaríamos un panel de madera o de hormigón, o lo que significa trabajar por sistemas de nudos y barras. En el fondo, es trasladar lo que es arquitectura a un sistema también constructivo. Hay otra línea de investigación y también viene a hablar de esa intensa relación y estrecha relación entre el mundo de la arquitectura y el mundo del juguete, que es lo que históricamente, los ejemplos que históricamente tenemos entre arquitectos y sus realizaciones y sus incursiones en el mundo del juguete. Posiblemente uno de los más famosos sea el caso de Frank Lloyd Wright, que a través de la saga, a través de su hijo, de Lloyd Wright, desarrolló estos building blocks. Bueno, también desarrolló los Lincoln Logs, de más éxito en el mercado. Estos otros son más desconocidos, pero es el mismo Lloyd Wright quien colaboraba con su padre en el desarrollo de estas otras casas, de esta experiencia californiana de bloques hechos de hormigón, donde, fijaros, ahora que hay esa tendencia a que el niño o el participante se fabrique sus propios juguetes, en este caso es al revés. En este caso, los juguetes vienen más cerrados en geometrías y disposiciones y son las casas, a escala 1:1, a escala natural, las que se pretendía que fuesen fabricadas y producidas por el propio constructor, cliente, promotor, ¿no? Bueno, estos son patentes, desarrollo de estos bloques. Otro caso singular es cuando ya no hay transferencia en el material y es el mismo material, es el caso de Taut, ¿no? Que su obra desarrollada en vidrio, pues su juguete, evidentemente, se hace también a partir de piezas de vidrio. Aquí tenemos el famoso pabellón de cristal. En ocasiones hablamos de geometría. Aquí estamos acostumbrados a hablar por ejemplo, de Lucan, arquitecto euroamericano, que desarrolla toda una intensa parte de su trayectoria vinculada a sistemas constructivos de barras y nudos y a sistemas constructivos de triangulación, como la famosa Torre de Filadelfia no ejecutada, pero que realmente sabemos que tras todas estas intervenciones se encuentra Annette Ing, la arquitecta en ocasiones eclipsada por la figura del propio Lucan, en la que ella, aunque su foto favorita y su presentación al nivel juguetero es el Anna Teen Toy o el Teen Toy, que son piezas que hoy en día se han vuelto a poner completamente de moda con la aparición de las CNC, las cortadoras láser y todos estos sistemas, ellas ya la hacían en finales de los años 40. Bueno, y aquí tenemos a nuestra Teen Toy en particular, que es Sara San Gregorio, un poco basándose en lo mismo, trabajando desde Media Lab, es decir, desde un centro de fabricación digital, actualmente en Madrid, y desarrollando su juego que pasará a explicarnos. Bueno, veis que hay muchas líneas de investigación, muchas de ellas se solapan, muchas de ellas van en paralelo, muchas otras tratan directamente el juguete sin forma, el material en sí mismo, las posibilidades que tiene este juguete, objeto mediador, para transmitir conocimientos, para impulsar procesos creativos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues intentar agruparnos y generar encuentros. Y lo interesante del tema es que hemos hecho un montón de cosas en estos últimos años y qué es lo que queríamos explicaros. Sara os va a pasar a explicar ahora porque ella capitaneó los dos grandes encuentros, construcciones en juegos y construcciones en ruta, que se hicieron desde Media Lab Prado, ¿no? Sara. Vale. Pues, bueno, no está el vídeo. ¿Cómo va? Aquí. Sí. Aceptar. Pues, bueno, Construcciones en Juego, como ha dicho Fermín, fue un encuentro fue un llamamiento a la mesa de juguetes del tercer encuentro del grupo Playgrounds a hacer algo en Media Lab Prado, que era como... Media Lab Prado es un laboratorio ciudadano donde las investigaciones son abiertas y colaborativas. Yo tuve una residencia allí de 2 años y estuve trabajando pues, el tema de juguetes, entonces pues nos juntamos allí a jugar en mayo de hace 2 años. Entonces, pues reunimos pues, el juguete de Fermín de bloques
algunos juguetes que habíamos hecho nosotras en Media Lab, un juguete de Fabiola y de Lunárquicos, que Fabiola no vino, pero nos mandó desde Colombia el archivo y lo pudimos producir allí porque tenemos un Fab Lab. Y entonces hicimos unos encuentros en los que había talleres pasando en paralelo con conferencias cortas, con mesas de trabajo, que una organizó Marco de diseño de juguetes y otra María Caso sobre espacios de aprendizaje, pero también a través del juego. Y un poco pues fue un encuentro lúdico para los niños, lúdico para nosotros, porque era sobre todo juntarnos a hacer, juntarnos a construir y juntarnos a jugar. De aquel encuentro, ahora veremos algunas imágenes, pues surge una colaboración de remezclar los juguetes para equipar aulas hospitalarias, que sumamos el juguete de Lunárquicos y yo bajé de escala mi juguete para adaptarme al juguete de Lunárquicos y los bloques de Fermín. Podemos seguir aquí con la presentación. Ahí está, ¿no? Lo interesante de estas jornadas fue también que la parte práctica se le dio carta blanca también al niño para una parte de diseño propio y luego una cuestión intergeneracional donde gente desde diferentes ámbitos, aquí tenemos a Santiago Atrio desde la Universidad Autónoma, vinieron psicólogos, vinieron educadores, vinieron los colegios, vinieron gentes del mundo del diseño, del mundo de diferentes ámbitos, cada uno a exponer sus intenciones, ¿no? Sí. Tenemos más ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Javier Abad poniendo en funcionamiento con sus dinámicas habituales para niños de infantil el trabajo. Por ejemplo, comenzaba con unas dinámicas que se iniciaban construyendo. El acto de construir es un acto muy presente en todas estas dinámicas. Entonces, comenzaba construyendo con elementos que los niños no asimilaban como elementos de construcción, con vasos, con sillas, etcétera, para luego introducir los bloques y las piezas con más, digamos, más figurativas o con más pinta de juego de construcción. Bueno, y de ahí surgió esta idea de decir, bueno, pues vamos a seguir trabajando de esta manera colaborativa, vamos a seguir haciendo crecer el equipo porque parece que funciona bien. Entre medias entraba Cardil con sus arquitecturas, sus matemáticas visuales, un profesor de matemáticas que os recomiendo visitar su página web para todos aquellos que estéis interesados. Todas las teorías y todos los estudios de Roberto Cardil servían mucho a Sara para hacer su propio juego, incluso para enriquecerlo. De esta manera dijimos, bueno, vamos a seguir en esta línea colaborativa y vamos a mezclar todos los juegos en uno para esta exposición. Los juegos a veces se comen. En este caso, aquí tenemos a Jorge Raedó comiéndose los lupos de chocolate producidos por el propio Miguel. El triadamosaurio de Fabiola, que se enviaba con esta idea que comentaba Sara, los diferentes materiales, las espumas, los cartones, y así generábamos la caja de sorpresa. La caja de sorpresa es ahora mismo un proyecto abierto. Estamos presentes en el último Congreso de Educación Hospitalaria en la Complutense de Madrid, recibiendo pues también más información acerca de todo esto, hacia dónde caminamos. Es una caja, como veis, que es una especie de caja reunida de todos los materiales. Toda esta experiencia en el campo de la fabricación, en el campo de la investigación, pues la hemos puesto al servicio de la Expo Activa, y de esta manera cada caja, más o menos todas las cajas, en mayor o menor medida, han tenido un aporte desde la investigación del equipo, tanto en lo que se refiere a fabricación como a testado, como a... En este caso no hay un proceso de patentes, estamos pendientes de un proceso de elaboración en laboratorios, también como cuestión de investigación. En este caso estamos viendo el proceso de fabricación y aquí con José Manuel Rosales, incansable ayudante en todo este mundo, pues probando las formas orgánicas de María Mayo frente a rotura, ¿no? Esto es lo que os podéis encontrar y a partir de aquí lo que hicimos fue un segundo encuentro que se llamó Construcciones en Ruta, donde todos estos juegos salían a la calle. Todo esto sigue su camino, estará presente en la Bienal de Venecia a través del pabellón virtual, de la mano de Sara. ¿Y cuál fue nuestro siguiente paso? Y ahora doy paso a Marco
nuestro siguiente paso fue hacerlo realmente didáctico y llevarlo académico, perdón, y llevarlo al mundo de la universidad. Y fue Marco quien pues acogió a Ludic Architecture e que agora os passo a explicar. Olá, boa tarde. Eu vou falar português, peço desculpa, não sei o que é que vai acontecer na cabine, mas boa sorte. Boa sorte. Ora bem, é verdade, de facto faz amanhã um ano que aconteceu no Porto o Encontro Ludic Architecture, organizado pela Faculdade de Arquitetura do Porto, por mim, Ana Neiva e Rodrigo Coelho, e os dois colegas da faculdade. O evento correu bem, contra tudo e contra todos. No mesmo dia, o Benfica ganhou o campeonato, o Papa veio a Fátima e ganhamos Eurovisão. Por isso, atenção. E é pela experiência que tenho tido há um ano atrás, é que queria, desde já, dar os parabéns à organização deste congresso. Porque, de facto, acho que poucas pessoas nesta sala sabem a quantidade de trabalho silencioso, invisível, que há para que aconteçam 3 dias assim. Por isso eu queria também dar uma salva de palmas aos organizadores. Muito bem. É? Pois, eu disse silencioso e invisível. Há gente invisível por aí. Muito bem. O que vim cá então apresentar é o livro que foi produzido durante o Congresso Ludic Architecture. O livro é este objeto, receberam todos uma cópia. Porquê um livro? O livro fez parte um bocado das exigências que eu coloquei a mim próprio quando aceitei o desafio de organizar o evento na Faculdade de Arquitetura, porque eu acho que cada evento tem que pôr o seu cunho, ou pelo menos o seu cariz, ou alguma mais-valia cada vez que acontece. E a Faculdade de Arquitetura, sendo uma faculdade, sendo academia, tinha que, de alguma maneira, homologar o que estava a ser dito e deixar um testemunho. E o livro, eu acho que ainda hoje em dia é a melhor maneira, tanto é que aqui também foi produzido um belíssimo catálogo, de uma coisa fantástica, ainda é a melhor maneira para deixar um rastro e deixar um testemunho. O livro, vou ser muito rápido, organiza-se em três temas principais, que acho que são as 3 grandes famílias em redor do qual podemos organizar o conhecimento que está aqui a ser tratado. Os objetos, não é? Que são propriamente os objetos, os artefactos, os brinquedos ou também as peças que são utilizadas durante os processos educativos. Os espaços, e aí a arquitetura, espaços domésticos, espaços públicos, espaços educativos, tudo o que implica o espaço, e depois as experiências, que é um bocado o software que está associado a isto tudo, para usar uma expressão que por acaso não gosto, mas usei, que é um bocado o know-how, o conhecimento que está associado aos objetos e aos espaços. Então, o livro abre com um texto de minha autoria, que é muito autobiográfico, em que defendo a importância de uma familiarização à arquitetura. Ou seja, uma familiarização no sentido de que, como nós educamos os nossos filhos a uma cultura higiênica, uma cultura alimentar, uma cultura cívica, também temos o dever, enquanto arquitetos, sobretudo, de dar uma educação à arquitetura. Isto faz através de um processo de familiarização. Eu tomei a liberdade de fazer um texto bastante autobiográfico. É uma das liberdades que se podem tomar quando a idade começa a avançar, não é? A idade também tem alguma coisa de positivo, por isso podemos agora falar do nosso passado de forma científica. E foi assim, tanto é que esta imagem sou eu pequenino, com 4 anos, em frente a uma casa que é um projeto do meu pai, e já na altura acompanhava o meu pai nas obras. Eu tenho tido a sorte de ter uma família de arquitetos, quase uma doença genética lá em casa, ambos os pais e os 2 irmãos, por isso 5 pessoas, 5 arquitetos. E, de facto, o processo de aproximação à arquitetura foi um processo por osmose, por familiarização. Aquilo era tudo casa, escritório, brincadeiras, maquetes, materiais, fazia tudo parte de um único universo. E é um bocado isso que eu defendo, a importância de criar estes universos como nós fazemos. Okay, a mim também. Ok. Depois há o primeiro bloco de outros artigos, que fala dos objetos, perdi a linha agora,
a pessoa perde lanço. A volta dos objetos, o primeiro artigo é um artigo de Brenda Vale. Brenda e Robert são um casal eles não estão a ouvir, de velhinhos da Nova Zelândia, amorosos, Robert Vale é um teórico de arquitetura que trabalhou muito nos anos 70 na arquitetura ecológica na altura, foi um visionário que escreveu um livro que se chamava Time to Eat Your Dog, alguma coisa deste género, que era um livro sobre arquitetura ecológica. E agora o casal dedica-se à relação que há entre arquitetura e brinquedos. E constrói narrativas, sobrepõe narrativas entre a história da arquitetura oficial, feita pelos edifícios, e a história dos brinquedos e a utilização dos brinquedos. E eles têm este livro muito interessante, Architecture on the Carpet, que seleciona alguns exemplos, e ela veio falar, ela por acaso não veio, ora seja dita, eles são da Nova Zelândia, por isso o Robert atravessou o mundo de um lado ao outro para vir ter ao Porto, sobre as casas de bonecas e a arquitetura. Depois tivemos Gilles Bruguet. Gilles Bruguet é o sociólogo da Universidade de Paris, que é, digamos assim, o sociólogo, poderíamos dizer, mais conceituado na teoria dos brinquedos propriamente ditos. E por isso ele fala da cultura lúdica, do funcionamento dos brinquedos como imagem, e tem vários livros e vários textos em volta deste tema. Juan Bordes é pessoa conhecida ao grupo, escultor madrileno, grande colecionador de brinquedos de arquitetura, autor de vários livros, entre os quais eu acho La Infância de las Vanguardias provavelmente o mais importante, porque é o mais abrangente, o que abre mais o tema. Escusam de tirar fotografias à capa, porque o livro não se encontra à venda já. Eu tenho uma cópia, é uma questão de ver, podemos negociar. Mas é um livro muito, muito interessante. Encontra-me em bibliotecas, claramente, e há ainda algumas cópias entre amigos que se encontram. E ele apresentou também os argumentos dele, desta narrativa de formação académica e não académica junto das artes da arquitetura, feita através de dispositivos que são, ao mesmo tempo, brinquedos e dispositivos educativos. Um bocado como desde Fröbel, por aí fora, há alguns brinquedos que também o Firmin mostrou, há uma sobreposição muito, muito próxima. Robert Vale, marido de Brenda, que apresentou um trabalho muito interessante também sobre alguns edifícios e alguns casos paradigmáticos, por exemplo, este caso interessante de uma estação na Alemanha que há versão real e há a versão da Märklin dos comboios pequeninos. E, finalmente, Virgínio Moutinho, arquiteto portuense, formado na Faculdade de Arquitetura, que é um arquiteto que se dedica desde sempre ao lúdico, ao brinquedo, mas também à escultura. E que nos fez o prazer de desenhar este belíssimo casal de Adão e Eva, que são uma peça de aço corten com 2,5 metros, que ficou lá, que agora está nos jardins da Faculdade de Arquitetura do Porto. O segundo bloco, peço desculpa, passa para os espaços e vamos então acelerar um bocadinho. O primeiro a falar a primeira intervenção aqui é do Carlos Prata. Carlos Prata tem estado, é arquiteto também, docente da Faculdade de Arquitetura, 5 minutos, é docente da Faculdade de Arquitetura e tem estado em frente a o projeto do Parque Escolar. O governo português, nos últimos anos, remodelou de forma maciça as escolas de Portugal. E isto foi feito, ainda por cima, por arquitetos, através de concursos, de um processo relativamente demorado e complexo, mas com resultados verdadeiramente muito interessantes, muito interessantes. Depois, o coletivo, o Diogo Aguiar, que era de um coletivo, fazem trabalhos de arquitetura efêmera, lúdica, em várias cidades, por isso é uma personagem também interessante a seguir no panorama da arquitetura efêmera portuguesa. E Gabriela Burkhalter, suíça, grande historiadora dos playground e do fenómeno do playground pelo mundo fora. É uma mulher com uma grandíssima cultura neste campo, com uma enorme bibliografia, com acesso a enorme bibliografia, e apresentou também um artigo que está aqui escrito sobre esta ligação entre habitação coletiva
e o playground. E por isso, lá está, espaço coletivo, não diria espaço público, mas espaço coletivo. Ok. E depois o Rodrigo Coelho, que também era organizador, que nos fala sobre o espaço público, com o caso de estudo do Porto. As experiências, estava eu a dizer que é um bocado o know-how que é associado a estes dois temas. Começaram com Ana Neiva, também a organizadora do evento no Porto, que está a fazer um trabalho de pesquisa doutoral sobre curadoria na arquitetura e que por isso trabalhou, esta coisa que é interessante, que está a acontecer também aqui, este limiar que há entre curadoria e educação. O que é que acontece quando se organiza uma exposição, o público-alvo, como é que as crianças interagem ou os adultos com a exposição da arquitetura e como se expõe a arquitetura também, que é um tema também muito interessante, de forma interativa, de forma mais passiva, maquetes, etc, etc. Biagio Di Carlo, o nosso amigo italiano que trabalha sobre geometria complexa e tem suas estruturas e que durante um workshop fez esta bola, como é que se chama esta bola? É? Uma geoda recíproca. Isto, é isto, que ainda lá está, a rebolar pela faculdade, mas foi também uma experiência muito interessante. Depois tivemos o prazer de ter uma senhora, cujo nome é Elvira Leite, uma senhora de 84 anos, que já fazia tudo o que nós estamos aqui a fazer, tudo, e provavelmente mais alguma coisa, antes do 25 de Abril nas escolas portuguesas. Um monumento, que mostrou o que andava a fazer antes do 25 de Abril, com condições mínimas, praticamente nenhumas. E por isso não havia CNCs, não havia nada na altura, e ela fazia 30 por uma linha. Ainda apresentou a sua experiência de uma forma fantástica. O Fermin dispensa de qualquer apresentação, está aqui de corpo presente. O Franco Lascecla é sociólogo italiano ligado ao universo da arquitetura e que nos falou da relação entre a brincadeira e a cidade. Qual é o lugar da brincadeira, do lúdico no interior da cidade? Faço uma ressalva temporária, os textos do livro são em várias línguas. Isto é muito bom para quem estuda as línguas, mas não é bom para outras pessoas. Enfim, eu acho que há português, há italiano, há francês, há inglês, há espanhol. E eu confesso, a razão, podem entender qual é que não tínhamos dinheiro para traduções. E por isso veio na língua de origem. O que queremos fazer, um dia talvez, é fazer uma tradução global de todos os textos, talvez para inglês, logo veremos. Estamos quase a acabar. José Luís Fernandes apresentou o caso do Projeto Terra, aqui local, na sua conferência, e depois outra autoridade da matéria, o Santiago, que também aqui está presente, que nos falou da ligação entre os jogos educativos, Fröbel, e uma sua atualização num paradigma de ensino mais atual. Muito bem, este foi o que aconteceu no Porto faz amanhã um ano, e qualquer informação que queira mais sobre as pessoas envolvidas nestes textos ou também a matéria está em Mover. Portanto, pode mostrar aqui o que me fazem. Muito obrigado. Obrigado a todos. Está em